¿De dónde salió el catolicismo romano? ¿Quién es el fundador de dicha institución? Los católicos afirman que su fundador es Jesucristo, pero como hemos ya anunciado o hemos subido videos en este canal, la iglesia o la doctrina católica está lejos de la doctrina de los apóstoles. Ya hemos subido videos acerca de ese tema, pero en este video vamos a tratar que aún los jesuitas han reconocido que su fundador no es Jesucristo, sino Constantino. Sí, Constantino fue el fundador del catolicismo romano, no Jesucristo. Hay que recalcar eso. Sin embargo, la Iglesia Católica, tal parece, no sé si se avergüence de su fundador, pero vamos a ver que fue Constantino. El título, vayamos a la nota directamente, a esta nota, que es una nota creo, tomada de aquí de Infobae, que es un lugar que es una página católica. Dice, hace 1684 años murió el emperador pagano que fundó la Iglesia Católica. Dice que es un emperador pagano. Bueno, Constantino era un emperador y realmente era un emperador pagano, ¿cierto? Dice, fundó Jesús. Dice, quien nunca estuvo en Roma, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Bueno, Jesús nunca visitó Roma. Eso ya lo sabemos. Pero muchos, los católicos dicen que la fundó porque supuestamente Jesús le dejó el legado al apóstol Pedro, donde dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así le dijo el Señor Jesús a Pedro, y de ahí se agarran los católicos que supuestamente Pedro fue el primer papa, y esa es su base, esa es su roca, su fundamento. Pero, dice, la fidedigna historia cuenta que en realidad el fundador del catolicismo romano fue el emperador Constantino, quien por eso es San Constantino para las iglesias ortodoxas orientales y también para la iglesia católica griega. La iglesia siempre mantuvo en silencio las circunstancias de su creación, como si se avergonzara de su fundador y haya sido un emperador romano pagano, porque fue un emperador pagano, un emperador realmente pagano, no convertido, porque supuestamente se convirtió a Cristo, pero era una vil mentira porque adoraba al sol. Constantino fue hijo de una mujer hoy conocida como Santa Elena, así se le conoce en la actualidad, que nació en el año 274 en Nalsus, que en la actual es en Serbia. La creación de la referida religión fue una de las consecuencias directas del resultado de la batalla, dice aquí, el resultado de la batalla del puerto Milvio, celebrada en el 28 de octubre del año 312 entre los ejércitos de Constantino y Magencio por el control de la actualidad del Imperio Romano. El triunfo correspondió a Constantino, devoto de Mitra, un dios que siglos antes los soldados romanos habían traído de Persia. En palabras, Constantino no era ni cristiano, no aceptaba a Cristo y era un idólatra, podemos decirlo. Y como podemos ver, dentro del catolicismo romano se mueve lo que es la idolatría. Tienen santos para toda ocasión, vírgenes para toda ocasión, etcétera. Tienen ídolos para toda ocasión. Lo triste y lamentable es que dentro del catolicismo romano, pues se hace caso a los líderes católicos y se deja a un lado lo que es la verdadera palabra del Señor. Su biógrafo personal, dice Eusebio de Cesares, autor de los libros Vida de Constantino, Historia de la Iglesia, aseguró que por la revelación divina, él ya sabía que saldría victorioso de aquella batalla. O sea, recibió una revelación. Sin embargo, dice, en los primeros esos libros señaló que cuando Constantino marchaba a enfrentarse con Magencio, en determinado momento miró hacia el cielo y vio sobre el sol una cruz rodeada por la leyenda, con este signo vencerás. O sea, había una revelación. Y dice, mitos, aparte la cuestión es que un año después encaró algo espectacular, crear una nueva religión. Es un antiguo escrito elaborado por los jesuitas, dice, perdón, en un antiguo escrito
elaborado por los jesuitas, la propia Iglesia Católica reconoce que su fundador fue Constantino. Entonces, si la propia institución católica, los jesuitas hicieron este escrito, ellos mismos reconocen que Constantino fue el fundador, ¿por qué en la actualidad muchos católicos aseguran y siguen diciendo que Cristo fue el fundador del catolicismo romano? Cuando dicen, no, pues Pedro fue el primer papa y de ahí siguieron los demás papas, etcétera, 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 hasta llegar a la actualidad, donde está Papa Bergoglio. ¿Por qué? Porque se les cae su columna. Si se niega que Pedro fue el primer papa, pues se derrumba el catolicismo, pues, porque Pedro es su fundamento, Pedro, y que Pedro pues recibió el papado, supuestamente dicen ellos, de Cristo Jesús, lo cual es una vil mentira. Pero como vemos aquí, incluso antiguos escritos dentro del mismo catolicismo romano aseguran que ellos reconocieron que su fundador es Constantino, o fue Constantino, mejor dicho. Sigamos lo que dice estos escritos. Acaba de triunfar Constantino el Grande, dice el escrito, de su enemigo Magencio, y el emperador devolvió la paz a la iglesia, la cual pudo salir a la luz del día y dejar la oscuridad de las catacumbas que se hallaba condenada por las crueldades de los impíos perseguidores de los cristianos. Queriendo el Señor dar paz a su iglesia, convirtió milagrosamente al emperador Constantino, el cual quedó tan trocado en su corazón que en agradecimiento de tan gran merced no solamente dio licencia para que se edificasen templos por todos los dominios en los cuales Cristo fuese glorificado. El mismo Constantino en su imperial palacio, dice aquí, palacio, dice, el mismo Constantino, él, perdón, dice, si convirtió milagrosamente el emperador, el cual quedó tan trocado en su corazón que en agradecimiento de tan gran merced, no solamente dio licencia para que se edificasen templos por todos los dominios en los cuales fue crucificado. El mismo Constantino en su imperial palacio, la Terence mandó labrar un templo suntuoso en honor a nuestro Salvador, dice en ese escrito. Las palabras que están reconociendo que Constantino acabó con su enemigo y le ha dado la paz a la iglesia. Y de ahí fue transcurriendo lo que sucedió el catolicismo romano, porque Constantino, al vencer a este otro emperador, pues al recibir también incluso esa visión de la cruz que decía, por este signo vencerás, pues le dio la libertad a los cristianos que estaban en las catacumbas. Pero solamente él quería formar su propia religión, aceptando al que se uniera a su religión, que vino a ser el catolicismo romano. Después, como lo indica aquí la historia. El objetivo del emperador, como dice aquí, sigue diciendo la nota, era de armar una nueva religión con él a la cabeza. Fue puramente político porque él siguió siendo devoto del Dios Sol. O sea, el objetivo de Constantino no era que se ha convertido a Cristo y ya, pues yo sí acepté a Cristo y le doy libertad a todos en las catacumbas que salgan y adoren al Señor Jesús libremente. No, ese no era el punto, ese no era el plan, el objetivo. Que les dio libertad, pero que aceptaran su religión. Porque el objetivo, como dice aquí, era formar su propia religión, una nueva religión, siendo él la cabeza. Y esto fue algo que se envolvió en la política, porque como lo vemos incluso en la actualidad, el catolicismo está envuelto en las políticas. Podemos ver al Papa visitando a los políticos, a los líderes de los gobiernos. Y la gente lo mira como un acto de humildad, pero es politiquería que el Papa está haciendo para darse a conocer. Por eso armó su iglesia según el modelo del sacerdocio mitraísta, que hasta entonces era la religión oficial de Roma. La iglesia nunca abandonó su origen pagano, la iglesia nunca lo abandonó. Y ni lo ha abandonado porque la iglesia sigue con ese sistema pagano, sistema establecido por Constantino, ese sistema idólatra, sistema
de jerarquía, sistema de opulencia, podemos decirlo también, sistema, podemos decir de opulencia, donde se basaba Constantino siendo el emperador, siendo el grande. Pues solamente podemos decir que las túnicas, los atuendos de un emperador los cambiaron en unos atuendos religiosos para poder seguir el gobierno, para poder seguir gobernando. Ahora gobiernan bajo túnicas, bajo vestiduras religiosas, pero es el mismo sistema católico romano, es el mismo imperio romano, solamente con trajes religiosos. Hasta el monte alto y apuntado que las grandes ceremonias usan las máximas jerarquías eclesiásticas, se llama mitra o toca persa, ¿sí? Porque se llama la mitra, también a esa mitra se le llama así, a la que usan los sacerdotes de alta jerarquía. Pero la gente, pues, es algo triste como se, pues podemos decir, cómo siguen creyendo a lo que les dice su líder católico. Pero sigamos aquí leyendo también. Vamos a seguir leyendo aquí. Dice que vamos ahora al edicto de Milán. El proyecto de creación de la nueva religión empezó a armarse en el año 313 a través de un edicto de Milán. Y en uno de sus párrafos de ese documento, Constantino expresaba: hemos decidido anular completamente disposiciones respecto al nombre de los cristianos que nos parecían hostiles, poco propias de nuestra clemencia, y permitir que ahora en adelante todos los que quieran observar la religión cristiana, hacerlo libremente, sin que esto les suponga ninguna clase de inquietud, malestar y molestia. Pero este era un vil engaño. Luego señalaba: hemos otorgado a los cristianos plena libertad y libre facultad de practicar su religión, y hemos decidido que les sean devueltos los locales donde había antes reunirse, ya sean propiedad de nuestro físico y hayan sido comprados por particulares, y que los cristianos que no tengan que pagar por ellos ningún dinero de ninguna clase de indemnización. Los que hayan recibido estos locales como donación deben devolverlos inmediatamente a los cristianos. Todos esos locales deben ser entregados inmediatamente sin ninguna clase de demora a la comunidad de cristianos. Eso es lo que dicen ahí, les la nota. Y si fusionando con creencias a los judíos de los mitraístas y los cristianos, Constantino y los primeros padres de la iglesia fueron dando forma a la iglesia católica apostólica romana. La palabra toda esta, cuando le dio libertad, pues la doctrina de los mitraístas, de los judíos, juntamente con la doctrina de la iglesia primitiva, de los cristianos, realmente se hizo una mezcla total, una mezcla, y esta mezcla llegó a conocerse como la iglesia católica apostólica romana, que se conoce en la actualidad, porque es una mezcla, porque tienen la Biblia también, como la tenemos nosotros, aunque no la tienen, nomás la tienen ahí, podemos decirle como adorno, porque ni la usan, no la leen, pero también tienen la idolatría, que viene también de los mitraítas, y tienen también incluso de los judíos, toda una mezcla combinada para formar una nueva religión. Y adoptaron como símbolo de una religión lo que hoy se conoce como la cruz, presentada en forma de letra T, aunque no hay escritos que especifiquen que dicho instrumento de ejecución haya tenido esa forma, o que fue un simple madero, dice. Una leyenda católica indica que en el año 326 Santa Elena viajó a Jerusalén, y ahí Jesús mostró la cruz en forma de T en la que los romanos la habían clavado. Le fueron adjudicado la finalmente religión, títulos finales como esposa de Cristo y nuevo Israel de Dios. Esto es una leyenda, bueno, podemos decir un invento para hacerle entender a la gente que esta Elena, madre de Constantino, pues recibió esta revelación del Señor Jesús, para que así hacer entender o meterle en la mente a la gente que que el catolicismo romano no fue fundado por Constantino, sino por el Señor Jesús, y que el Señor Jesús estaba de acuerdo podemos decir, establecer esta nueva religión, y tomaron como base
el escrito de la palabra del Señor, donde el Señor Jesús le dijo a Pedro: he aquí tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sin embargo, el Señor no está hablando que de Pedro era la roca, sino que él era la roca. Por eso le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta roca que soy yo edificaré la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Porque si Pedro realmente fuese la roca, pues la iglesia se hubiese desmoronado. Pero la roca no es Pedro, sino es Cristo Jesús. Pedro no fue papa, Constantino fue el fundador del catolicismo romano, y Cristo es el fundador de la iglesia verdadera. Sí, pero de ahí surgió el catolicismo romano. Pero entre el año 20, los días 20 de mayo, 25 de junio del 325, en el Palacio de Verano de Constantino en Nicea, se desarrolló el famoso Concilio de Nicea, convocado por el emperador, y participaron casi 320 obispos que representaban las diversas fracciones en que estaba dividido el cristianismo. Se dividió porque muchos cristianos pues realmente pues no querían ya la persecución y se unieron a esa religión, podemos decir, establecida ya por Constantino, y ahí fueron abrigados, mientras que los cristianos de verdad pues no aceptaron, sabían que esa doctrina era una doctrina pagana, que aún que la había sido creada, y conocían el verdadero evangelio, porque la iglesia primitiva dejó las bases bien fundamentadas para que entendiesen cuál era la doctrina verdadera del santo evangelio de salvación, que no viene del catolicismo romano, por supuesto. Sigue siendo aquí: en su carácter más emotivo estableció como día festivo obligatorio un día dedicado al Señor resucitado. Este obligatorio de días semanas de descanso se convirtió después se convirtió en el bautizo predestinado. Aquí ya estaban los próximos para terminar. Respecto a ese día tardío, bautizó a los suyos, a los filósofos francés. Constantino encontró la fórmula para vivir como un criminal y morir como un santo. Sí, Constantino era pagano y encontró esa fórmula para vivir como un criminal, porque seguían persiguiendo a los cristianos. Y muchos años después de los acontecimientos, en el año 380, los emperadores Teodicio y Valentiniano II firmaron un edicto que ratificaba el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Así lo ratificaron. Pero era un criminal, era un pagano, Constantino, y ese es el fundador del catolicismo romano, aunque no lo quieran aceptar. Sé que no les va a gustar el video, y sé que dicen que no, y dicen: no, pues es que nos está atacando, solamente estamos predicando la verdad, diciendo la verdad. Cristo fundó la iglesia verdadera. No estoy diciendo que fundó una religión que pentecostés, bautistas, adventistas, etcétera. Fundó la iglesia verdadera con los apóstoles, y de ahí fue expandiendo el evangelio de salvación. Constantino fundó el catolicismo romano. Sabemos que Mahoma fundó el Islam. Sí, él fundó Mahoma. Carlos Russell, los testigos de Jehová. Y así podemos ir más, como José Smith, los mormones, etcétera. Pero Cristo fundó la verdadera iglesia y va a venir por ella. Es el único. Y no es la iglesia católica, porque ahí se adora las imágenes. Tampoco estamos diciendo que solamente pues será un grupo de los que serán salvos como de cierta religión, o solamente digamos una iglesia, porque quienes van a ser salvos serán los lavados con la sangre de Cristo, los que guarden su palabra, son los que serán salvos, los que guarden su palabra. Pero si hay idolatría dentro del catolicismo romano, pues ¿cómo van a escapar de los juicios de Dios? El Señor aborrece la idolatría. Él no comparte su gloria con nadie. Y no fue María no es abogada. El abogado es Cristo Jesús. Hay que conocer eso. Y el Señor, pues, dice la palabra que Él es el único. Juan 14:6 dice: Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Hay que entender eso. Hay que reconocer todo ello. Y predicar la verdad, pues no es falta de amor. Decir la verdad, señalar el pecado, pecado, no es falta de amor. No. Eso es predicar la verdad solamente. Y predicar la sana doctrina tampoco es legalismo. No lo es. Solamente es predicar la verdad tal y como debe ser. Y el deseo es que
se afirmen, que la acepten y reconozcan a Jesús como el único y suficiente Salvador y se aparten de la idolatría, del engaño en que están sumidos. Gracias por llegar a este punto del video. Si le gustó el video, dale me gusta, también compártalo para así llegar a más personas. Dios me le bendiga a todos. Nos miramos en el próximo video.